Buenos días, bienvenidos a la sesión del día de hoy, 16 de marzo del 2023. Iniciamos haciendo una retroalimentación del tema de ayer y continuamos con el tema que hay que desarrollar para el día de hoy. ¿Listo? Entonces, con respecto al tema del día de ayer, hablábamos sobre los 4 tipos de clasificación documental que nos hacían falta. Hablábamos de la clasificación numérica, donde pues nos decían que es cuando se organizan o se clasifican los documentos de una forma consecutiva y de una forma ascendente. ¿Eso qué quiere decir? Que se deben organizar de menor a mayor. ¿Listo? A ver, les colocaba como ejemplo los centros médicos que utilizan que sus documentos o las historias clínicas las identifican por el número de documento de identidad de cada paciente. Entonces, allí pues organizan o clasifican sus documentos pues de forma numérica por el número de documento de identidad de cada persona. Pasamos luego a hablar sobre la clasificación cronológica. La clasificación cronológica nos dice que es organizar o clasificar los documentos de una forma consecutiva igualmente y de una forma ascendente. ¿Esto qué quiere decir? Em, que debe ser de la más antigua a la más reciente. Se organiza por fechas o llegas el caso por tiempos que lo que quiere decir es pues las horas del día. ¿Listo? El Archivo General de la Nación dice que pues hay que tener en cuenta aquí en nuestra cabecita que al momento de organizar para saber cuál es la más antigua y cuál es la más reciente, siempre tener en cuenta primero año, luego mes y por último el día. ¿Listo? Luego pasamos a hablar de la clasificación geográfica, que es clasificar u organizar los documentos de acuerdo pues a una ubicación específica. Hablábamos también el día de ayer, tocamos el tema de cuántas regiones tiene nuestro país, cuántos departamentos. Les explicaba que pues dentro de los departamentos existen ciudades y municipios, que no es lo mismo. Les expliqué por qué. Eh, E hicimos como una base de datos, la cual pues organizamos de izquierda a derecha, teniendo en cuenta el orden alfabético, porque recuerden que cuando hablamos de la organización alfabética, decía que el Archivo General de la Nación nos sugiere que cuando se haga de forma alfabética, siempre se haga por nombres propios. Entonces, como los departamentos, los nombres de los departamentos, los nombres de las ciudades son nombres propios, pues sencillamente lo hicimos en orden alfabético. Entonces empezamos de izquierda a derecha, departamentos, luego ciudades y por último las direcciones si llegase el caso que hubiese la necesidad. ¿Listo? Eh, y luego, por último, hablamos de la clasificación temática, que yo les comentaba que era más como una preclasificación, donde pues se organizan los documentos de acuerdo pues a su asunto, de acuerdo al tipo de documento, se agrupan con los similares para luego pasar a clasificarlos más específicamente. ¿Listo? Eso prácticamente fue lo que vimos el día de ayer. Debían Debían entregar o hacer 2 entregas, que era pregunta número 1, pregunta número 3 y la actividad número 3. Para el día de ayer no hubo cuestionario y ya no va a volver a haber ni hoy ni mañana, ¿listo? Solo fueron los 2 primeros días. Entonces ayer fue pregunta 3, actividad 3. En la pregunta 3, pues nos hablaban sobre la clasificación, que era la clasificación cronológica que debemos explicar. Listo. Y la actividad número 3 nos decía o nos mostraban 2 documentos, uno que eran las instrucciones de qué se debía hacer en cada uno de los puntos de este taller. ¿Listo? Que es el otro documento que dice actividad número 3, taller. Y eso era lo que debían entregar. Eran 6 puntos en total
entre los cuales pues involucraba organizar geográficamente, organizar numéricamente, alfabéticamente y cronológicamente. ¿Listo? Eso era lo que debían hacer el día de ayer. ¿Tienen alguna duda, inquietud con respecto a lo que tenían que hacer el día de ayer? ¿O todo fue claro? Todo claro, profe. Listo. ¿Alguien tiene preguntas, inquietudes? ¿Entregaron a tiempo sus actividades sin ningún problema? Erika, dígame, Erika. Si estás hablando, tienes el micrófono apagado. Sí, Erika, listo, los entregas hoy. Entonces, la idea es que, como volví y les reitero, de aquí a mañana a medianoche ya tengan todo entregado. ¿Listo? Entonces, no siendo más, entonces nos vamos para la guía número. ¿Cuál nos toca hoy? Guía 5. La guía número 5. Se van a decir, pero es que hoy, profe, todavía no es viernes, ¿cierto? ¿Por qué no hay una guía, digamos, como para mañana? Porque mañana vamos a trabajar la plantilla de Excel, que es el último paso de la gestión documental, que es la disposición final. Y es aquí en esta plantilla de Excel es donde vamos a encontrar la tabla de retención documental. ¿Listo? Entonces hoy nos toca la guía número 5 y vamos a trabajar la 2. ¿Se acuerda que quedó pendiente? Entonces la guía número 5 nos habla sobre los cuidados que hay que tener con relación a la actividad o a la acción del hacer todo el proceso de la gestión documental. Nos habla sobre la normativa, espérenme que más abajito, la normativa de la gestión documental, aquí en esta parte. Eh, y los cuidados que hay que tener en la elaboración, como ya lo dije. ¿Listo? Entonces, pero como vieron, es pura lectura, lectura y lectura. ¿Listo? Entonces, eh, o les voy a mostrar otra presentación que es un poquito más clara, no tan llena de letras. Angie, cuéntame. Profe, quiere decir que entonces hoy trabajamos la guía 2 La guía 5 y y la la guía 2. guía 2 y 5. Ok. ¿Listo? Porque recuerden que la guía 2 habla sobre los elementos que se manejan internamente dentro de un archivo. Entonces, como vamos a hablar sobre la infraestructura de un archivo, cuáles son los cuidados que hay que tener o las cosas que hay que tener pendientes o las cosas que hay que tener cuidado como tal en la infraestructura, pues ahí vamos a hablar de los elementos que se manejan internamente. ¿Listo? Angie. O sea que la actividad que vamos a desarrollar es la actividad 4. Sí, señora. Hoy toca Ok. actividad 4. ¿Listo? Entonces, eh, lo apago acá un momentico pronto que no nos vaya a empezar a fallar el internet como ayer. Entonces, hoy vamos a ver la normativa primero que todo y luego vamos a pasar a ver los cuidados que hay que tener en la gestión documental. ¿Listo? Entonces, con relación a la normativa, en Colombia hay pues bastantes normativas con respecto a la gestión documental. La gestión documental, esta gestión documental se empieza a ver o se empieza a ver importante o a darle la importancia que necesita eh,
luego de un tiempo hacia acá, cuando se crea la Ley General de Archivo. Anteriormente no se le daba la importancia que necesitaba. No creían que era, digamos, algo que tenía, digamos, tanto peso dentro de una empresa. Porque aunque no lo crean, la gestión documental tiene bastante peso porque en, en ese proceso es que se apoyan todas las labores y todas las acciones que se hacen dentro de una empresa. Porque imagínense si dentro de una empresa no existiera la gestión documental, no existieran los archivos, no se organizaran los documentos, pues cómo trabajaría esa empresa. Sí, entonces no más el hecho de que organicen los documentos de una forma adecuada, entendible, ya no, ahí nomás se están llevando a cabo una acción de la gestión documental. Entonces, nomás, digamos, tengan en cuenta eso con respecto a lo importante que es la gestión documental para las empresas, toda la parte de la organización de los documentos. Entonces, a raíz de eso, en el año 2000, nace la ley 594 del 2000. A partir de ahí se crea la ley y se crea una serie de estándares por el Archivo General de la Nación que, como ya lo dije, pues van enfocados a todas las entidades públicas para mejorar todo el proceso de la gestión documental dentro de las empresas. ¿Listo? Entonces, esta ley es la mamá de las leyes en la gestión documental, la ley principal se llama Ley General de Archivo. ¿Listo? Como ya lo dije, existen pues otras leyes, pero pues esta es como la principal. Esa ley se creó hace 22 años y no se ha actualizado. ¿Por qué no se ha actualizado? Porque sencillamente es una ley que es muy completa, amplia y entendible. ¿Listo? Pero pues va a llegar un momento en que habrá que actualizarla porque como lo vimos el día de ayer, ya existen los software de gestión documental y en esta ley no aplican o no hablan nada al respecto sobre ese tema. Existen otras leyes y normas que apoyan esta ley y que en teoría, digámoslo, han actualizado un poco o apoyan un poco la actualización de esta ley. Pero como tal, la ley no la han actualizado desde el 2000. ¿Listo? Entonces, esta ley tiene un total de 13 títulos y los cuales abarcan los objetivos de la ley. ¿Listo? Entonces me van a ayudar a leer los objetivos de esta ley. ¿Listo? Ya se los agrando un poquito más para que lo puedan leer claramente. ¿Listo? Entonces, ¿quién me ayuda con el primer objetivo? Olga. Olga Lucía. Buenos días, profe, ¿me escucha? Sí, señora. Bueno, entonces, categorizar los archivos de interés público y de utilidad de consulta nacional. Listo, gracias, Angie. Controlar los documentos, su relevancia y disposición final. Evitar el agolpamiento de documentación innecesaria. Gracias, Víctor. Creo que tienes las manos levantadas. Sí. Victoria, perdón. Ay, perdón. Victoria de Los Ángeles. Los Ángeles. Sí, señora. ¿Cuál sigue, profe? Facilitar la gestión documental. Facilitar la gestión documental y garantizar su transparencia. ¿Quién más? Luz Yasmín. ¿Cuál sigue? Perdón. Promover. Promover la organización, conservación y consulta de los archivos de interés económico,
social y tecnológico. Listo. Wendy's. Consolidar una cultura de información nacional. Y Luz Marina. Racionalización de la información y sus categorías. Listo, gracias. Entonces, esos son los objetivos principales de esta ley. Como pueden ver, todos van enfocados a la organización de los documentos. Entonces, habla sobre la categorización de los archivos de interés público, habla sobre controlar los documentos, habla sobre evitar, digamos, el agolpamiento, que es la acumulación de documentos innecesarios, habla sobre facilitar todo el proceso de la gestión documental, promover la organización y conservación de los documentos que estén enfocados en la parte económica, social y tecnológica, consolidar esta cultura de la gestión documental de que al nivel nacional y racionalización de la información. ¿Listo? Eso es lo que habla la ley. En pocas palabras, todo va enfocado a todo el proceso de la gestión documental, ¿cierto? Entonces, viendo ya esta ley, entonces vamos a pasar a ver, Sandra Milena. Profe, qué pena, buenos días, es que no me dejaba ingresar, me aparecía llamada, no dejarme unir a la clase. Entonces pido mi disculpa y no, pues estoy un poco perdida. Bueno, estamos hablando de la normatividad, acabamos de empezar, normatividad de la gestión documental, y estamos hablando de la ley 594 del 2000, que es la Ley General de Archivo. ¿Listo? Olga Lucía, tienes la manito levantada. ¿Vas a decir algo? No, profe, perdón. Gracias. Bueno. Listo, entonces esta es la Ley General de Archivo. Lo voy a agrandar un poquito y vamos a verla para que se den cuenta que en verdad es una ley que es muy entendible, comprendible. Como ustedes pueden ver acá arriba en el número de las hojas, solamente tiene 9 hojas. Es una ley de 13 títulos y 9 hojas. Los títulos a veces es de un párrafo y ya. Un artículo y ya. ¿Sí? Entonces, por eso es que han evitado, digamos, actualizarla, porque de pronto se vuelve una ley mucho más larga y un poco confusa, porque deben empezar a utilizar términos que no son tan conocidos por las personas, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a leer, a resumirles, les voy a resumir cada uno de los títulos de esta ley, ¿listo? Entonces, primero, pues, que es la ley 594 del 2000, se firmó el 14 de julio de ese año y es la Ley General de Archivos. ¿Listo? Entonces, el primer título, ay Dios mío, espérame. El primer título habla sobre el objetivo de la ley. ¿Listo? Entonces, el objetivo de la ley dice que, o donde se especifica que es la razón por la cual se firma esta ley. Es la ley, esta ley va aplicada ¿Me escuchan bien o se escucha entrecortado? No, ahí se le está escuchando clarito. Ah, bueno, entonces Bien, pues, profe. yo creo que eres tú de pronto el problema. Si me avisan si algo, ¿no? No duden en interrumpirme, ¿listo? Entonces, el título 1, como les decía, es el objetivo. Entonces, en esta ley, o en este título, habla sobre que esta ley va enfocada o va a aplicar solamente a las entidades públicas y a todas las entidades privadas que en algún momento cumplan una función pública.
Esto último, ¿qué quiere decir? Que de pronto cuando ustedes han escuchado que hacen las licitaciones por parte del gobierno y pueden participar las entidades privadas para esas licitaciones, ¿cierto? Entonces, al momento de que una empresa se gane una de esas licitaciones para hacer X contrato, no sé, a la alcaldía de Bogotá, un ejemplo, le va a hacer el mantenimiento de los computadores. Entonces, al momento en que firman ese contrato, esa empresa privada, esa entidad privada, firma el contrato con esa entidad pública, que es en el caso es la alcaldía de Bogotá. Al momento de firmar ese contrato y llevar a cabo todo el proceso o todo el trabajo al que fue contratado, ya está haciendo labores o funciones públicas. Entonces, todos los documentos que rodean ese contrato o que se llevan a cabo dentro de ese contrato deben pasar a ser del poder público. ¿Listo? Son documentos públicos. Porque, por ejemplo, yo como colombiana tengo derecho a saber cuánto la alcaldía de Bogotá se gastó en el mantenimiento de los computadores. Tengo el derecho, porque el, aquí la ley me da a mí ese derecho de averiguar cuánto la alcaldía de Bogotá se gastó haciéndole el mantenimiento. Entonces, por ende, esos documentos son públicos. ¿Listo? Todo lo que se genera alrededor de eso. Olga Lucía. Profe, una pregunta. ¿Esto aplica también para cuando las empresas de seguridad hacen las licitaciones? ¿También aplica ahí esa ley? No, porque las empresas de seguridad no son públicas. Acá estoy hablando de Ya. las Listo. entidades públicas, digamos, todas las empresas del Estado cuando hacen licitaciones para contratar alguna labor de una entidad privada. En el caso, digamos, de una empresa de tecnología o algo que necesiten hacerle mantenimiento a los computadores o, por ejemplo, acá en Bogotá, el consorcio que contrataron para hacer el metro, ¿sí? Ya. Entonces, la Listo, profe. alcaldía de Bogotá contrató a esa empresa privada para que haga toda la vía del metro, ¿sí? Entonces, es eso. Sí. ¿Listo? Ya, gracias. Sí, señora. Bueno, entonces, también, ¿qué dice en este título? Dice que todas las entidades privadas que no tienen nada que ver con las entidades públicas, o sea, que en ningún momento han hecho una función pública o tienen pensado hacer una función pública, no están reguladas por esta ley, pero que pueden hacer uso de los estándares que se aplican en esta ley. ¿Listo? O sea, no están obligadas, pero si lo desean, pueden seguir regirse bajo esta ley. ¿Listo? También habla sobre los... Profe, ¿puede repetir? Disculpe la interrupción. Señora, tranquila. ¿Puede repetir lo que acaba de decir que no le comprendí? Entonces, en este título también dice que las entidades privadas, o sea, todas las empresas privadas, no están reguladas por esta ley, ¿sí? No están reguladas, pero que si ellos desean regirse a esta ley, lo pueden hacer. ¿Listo? Pero no están obligadas como son Ok, como las entidades públicas que sí o sí deben seguir. ¿Listo? gracias. También habla sobre los principios generales de la ley, que son los fines del archivo, la importancia de los archivos, la institucionalidad, la responsabilidad, dirección, administración, etcétera. ¿Listo? En el título número 2 habla sobre el Sistema Nacional de Archivos. Entonces acá dice o habla del Sistema Nacional de Archivos, el cual es una red que se conforma en todas las entidades públicas y que hace que se promueva el buen uso de la gestión documental. Entonces, esta red está conformada por todas las entidades que quieran ser parte de eh, este Sistema Nacional de Archivo y pues que como ya saben, está encabezado por el Archivo General de la Nación. ¿Listo? Es como el ente principal.
En el título 3 habla sobre la categorización de archivo. Entonces, en este título dice prácticamente que, en pocas palabras, dice que el Archivo General de la Nación, pues es el ente principal de todo el país con relación a la gestión documental, pero que él no se puede hacer cargo de llevar todos los procesos de la gestión documental de cada rincón de nuestro país, ¿cierto? Porque le es imposible. Entonces, ¿qué se hace o qué hicieron? Pues categorizaron los archivos públicos. Digamos, sacaron como ramitas, como unos hijitos del archivo general para colocar en cada puntico de nuestro país. Entonces ahí se crearon el archivo general, pues está el archivo general de la nación, que es la cabeza principal, y de ahí nace el archivo general del departamento, del municipio, del distrito, ¿sí? De acuerdo pues a la jurisdicción, de acuerdo digamos, a la parte territorial están los archivos de entidades de orden nacional, orden departamental, distrital, el orden metropolitano, municipal, local. Entran acá también todas las entidades territoriales que se crean por ley y los territorios indígenas también tienen sus archivos. Listo, con relación a la organización del Estado, también hay archivos específicos para cada uno, para la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial. También hay archivo para los órganos de control y los organismos autónomos. Todos ellos hacen internamente su proceso de la gestión documental, pero le deben rendir cuentas al Archivo General de la Nación. ¿Listo? Ahí es lo que habla el título número 3. En el título número 4 habla sobre la administración de archivos. Entonces, en esta parte habla sobre las funciones que tiene el Archivo General de la Nación con respecto a la gestión documental. Él habla sobre las responsabilidades, el manejo administrativo, el control, las condiciones que debe cumplir el Archivo General de la Nación para que las funciones archivísticas pues puedan ser eficientes. ¿Listo? Es un poquito pues ya más larguito porque habla sobre todo, digamos, muy específico de cada una de esas funciones que tiene. En el título número 5 habla sobre la gestión documental. Entonces aquí habla un poquito sobre lo que ya hemos visto, sobre qué es la gestión documental, sobre un poco sobre los pasos que hay de la gestión documental, habla del archivo de gestión, el archivo central y el archivo histórico. ¿Listo? Y ya, se acabó el título. En el título número 6 habla sobre el acceso y la consulta. En el acceso y la consulta dice específicamente en el artículo número 27 que todos los colombianos tenemos derecho de ir a consultar todos los documentos que se encuentran guardados en el Archivo General de la Nación, ya que son de carácter público. A no ser que de pronto algún documento, porque puede pasar, tenga un carácter reservado conforme a la Constitución o a la ley. Pero el resto tenemos derecho de ir a consultar cualquier documento que nosotros tengamos que ir a consultar o queramos ir a consultar. Además de eso, el Archivo General de la Nación está en la obligación de regalarnos una copia de ese documento. Pero ojo, tampoco pues hay que abusar, ¿no? El Archivo General de la Nación tiene un tope, no sé ahorita en cuánto está el tope, del número de copias que ellos pueden dar gratis. Después de que pasen ese tope, pues ya las copias o las fotocopias que ustedes deseen sacar
pues ya las tienen que pagar. ¿Listo? Prácticamente pues es eso lo que dice en este título. ¿Sí ven que es cortico? Son 3 artículos nomás. Erika escribías por el chat, creo. Erika. Pues no creo. O quién sabe si ahorita lo estén manejando así. Pero es un poco complicado porque les queda mucho más fácil a ellos. De pronto lo den en una hoja reciclada o algo, la copia, pero a ellos les queda mucho más fácil sacar una copia rápido que ponerse a escanearlo, subirlo al correo. Señor o señora, me regala su correo para enviárselo al correo. O sea, hacer todo ese proceso porque pues en el Archivo General de la Nación, bueno, cuando tuve la oportunidad de ir, va mucha gente, ¿sí? Entonces, pues entonces hacer todo ese proceso les va a generar mucho más tiempo y, entre comillas, tiempo es lo que ellos no tienen, ¿sí? Entonces es eso. Pero pues puede hacer que lo hagan, ¿sí? Ellos tienen algunos documentos ya digitales, no sé si esa opción de pronto en esos documentos digitales, porque ellos ya los tienen algunos o la mayoría digitalizados. No sé si de pronto en esos documentos digitales tengan la opción cuando ustedes los consultan por computador, ¿sí? Tengan la opción de ustedes enviárselos al correo, ¿sí? Entonces puede ser por ese ladito, pero que digamos una persona diferente se ponga a escanearlo, a subirlo al correo y que deme el correo y todo eso, de pronto es más complicado. ¿Listo? Pero tocaría, digamos, ahorita después de la pandemia, pues tocaría ir al archivo y mirar a ver cómo están trabajando con respecto a ese tema. Porque pues con lo de la pandemia, como hablamos ayer, más de uno pues se puso a la vanguardia con la tecnología. Listo. Título número 7, la salida de los documentos. Entonces, en este punto habla sobre cuándo se debe o cuándo se pueden más bien sacar los documentos. Entonces, primero, para sacar un documento se necesita la autorización del Archivo General de la Nación. Primero. Segundo, solamente se pueden sacar los documentos del Archivo General de la Nación por motivos legales, procesos técnicos o exposiciones culturales. Por nada más. ¿Listo? Y ya, y se acabó el título. Título número 8. Más claro para dónde estuvo el anterior, ¿cierto? Entonces, el título número 8 habla sobre el control y la vigilancia. Aquí habla un poco más de las funciones que tiene el Archivo General de la Nación, pero ya enfocados en el control y la vigilancia de los documentos. Entonces habla sobre las visitas de inspección, los órganos competentes, la prevención y sanciones que se aplican, en fin, y ya, se acabó el título. Número 9, archivos privados. Entonces, al principio se les dijo que pues, las entidades privadas no se rigen sobre esta ley, que el Archivo General de la Nación solo aplica para las entidades públicas, pero ¿qué pasa? Si una entidad privada desea que, no sé, algunos documentos importantes de la empresa o que crean que hacen parte del archivo histórico, que son de vital importancia en la empresa, desea que el Archivo General de la Nación se los guarde y se los cuide,
pues sencillamente lo puede hacer, puede pedir, digamos, ese favor. ¿Listo? Entonces aquí habla un poquito sobre eso, es un poquito ya más larguito porque pues como son, digamos, es algo fuera, digamos, de lo común, pues sencillamente pues son más específicos al respecto. En el título número 10 habla sobre la donación, adquisición y expropiación de los documentos. Yo siempre coloco este ejemplo. ¿Qué pasa cuando ustedes, un ejemplo, ustedes compraron un terreno, van a construir una casa en ese terreno y ustedes empiezan a excavar? Excavan y encuentran un poconón de objetos. Ollas de barro, cerámica, joyas, todo eso. ¿Qué ustedes deben hacer con esas cosas antiguas que se encontraron? ¿Qué deben hacer, Uldi? Pues tengo entendido que lo que es el terreno uno es dueño, pero lo que es del subsuelo es de la nación. Eso le corresponde a la nación. ¿Y qué deben hacer entonces con esas cosas que se Eso encuentran? hay que reportarlo y porque eso hace parte de la nación, De por la así nación, decirlo. exactamente. Ajá. Entonces, aquí en este punto habla algo muy similar en este título, pero con respecto a los documentos, ¿sí? Entonces dice que nosotros como colombianos, tanto personas naturales o jurídicas, entidades públicas o privadas, en el dado caso que lleguemos a tener un documento que sea importante para el país, estamos en la obligación de donarlo al Archivo General de la Nación. O si nos encontramos un documento que sea reportado como histórico, o sea, declarado como histórico o de carácter público, pues sencillamente debemos donarlo al Archivo General de la Nación, irlo a entregar, sin esperar una retribución a cambio, porque pues eso hace parte de la nación, o sea, los dueños es la nación. ¿Listo? ¿Qué pasa si llegase el caso de que no se haga eso, no se done, no se lleve y quede el que se lo encontró o el que tiene ese documento público, se lo quede para él? Pues sencillamente el Archivo General de la Nación está en la potestad de empezar un proceso legal para expropiar a esa persona de ese documento. ¿Qué es expropiar? Entre comillas, colonialmente hablando, quitárselo a las malas. Si no lo entrega por las buenas, pues entonces yo se lo quito por las malas. De una forma legal, pero se lo quito por las malas. ¿Sí? Entonces es eso. Señora. En resumen, devolver lo que entre comillas no es de uno. Sí, pero es que hay personas que pues no son conscientes de eso y pues se quieren apoderar de algo que no es de ellos. Entonces, ¿qué pasa? El Archivo General de la Nación pues empieza todo el proceso legal para quitárselos. ¿Listo? Entonces, para saber que a la final pues tienen que entregarlos porque pues el Archivo General de la Nación va a ganar. ¿Listo? Entonces, en el título número 11 habla sobre la conservación de los documentos. Entonces aquí habla de los procesos que debemos tener, los cuidados que hay que tener con los documentos y todo eso con respecto a la conservación y el cuidado y prevención de los documentos que se encuentran guardados en el Archivo General de la Nación. En el título número 12 habla sobre los estímulos no tributarios que ofrece el gobierno a las personas que hagan actividades que promuevan el cuidado
y conservación del patrimonio documental de nuestro país. ¿Listo? Y en el último título, que es el 13, habla sobre las disposiciones finales. Entonces, en este título habla sobre que pues, el Archivo General de la Nación pues, es el ente principal, el ser supremo de la gestión documental, pero que pues debe igualmente tener un apoyo, una ayuda de la Procuraduría y la Contraloría para que él, o sea, el Archivo General de la Nación, pueda dar cumplimiento a todo lo que dice en esta ley. Y fin, se acabó la ley. Entonces, más entendible para dónde, ¿cierto? Es muy clara, muy comprensible, es muy corta. Entonces, es con respecto a eso. Erika escribe casi, pero ellos protegen. Sí, lo más seguro es que sí, Erika, los tengan digital. Es que anteriormente como existía otro tipo de forma de digitalizar los documentos, entonces por eso digo que pues espero que pues hoy en día ya sea bastantes documentos que estén digitalizados, digamos, en forma de un PDF que uno pueda ver y todo eso. Porque digitalizados anteriormente existía la microfilmación, existía otras formas de digitalizar, digamos, o de guardar los documentos para llegarse el caso que hubiese un incendio, hubiese una inundación, no se perdieran los documentos. ¿Listo? Listo, entonces acá terminó esta partecita de la ley 594 del 2000, que es la Ley General de Archivo. Ahora vamos a ver 3 normas que hablan de las nuevas tecnologías, que son la Ley 527 de 1999, que es la Ley de Comercio Electrónico. En esta ley, el gobierno trata de regular y estandarizar todo lo que tiene que ver con el comercio electrónico. Como hoy en día con todo lo de las compras electrónicas por internet y todo eso, pues se puso mucho en auge estas 3 leyes que les voy a nombrar. ¿Listo? Entonces, primero la ley 527, que es la ley general, vean, la ley de comercio electrónico. La otra es la ley 1266, que es el habeas data, que es la ley de habeas data. ¿Qué es la ley de habeas data? ¿Qué es el habeas data? ¿Quién sabe? Yo creo que eso es cuando nosotros normalmente nos llaman, ¿cierto? Nos dice bajo la ley 1266 de datas, no sé, lo relaciono con eso, puede que esté equivocada, sobre los datos personales o algo así. Sí, algo así. A ver, por ahí quién se dio la manito primero de todos. Yo, profe. Sí. Buenos días. Buenos La días. protección de datos personales. Exactamente. Entonces es la ley de protección de datos personales que se llama habeas data. ¿Listo? Pero pues acá en Colombia la conocemos como la ley de de protección de datos personales. Entonces, allí en esta ley apoya todo el proceso de la protección de datos personales. Nos dicen que pues debemos tener cuidado con los datos personales que se brindan, pero pues esta ley es un poco confusa, un poco, muy. O sea, la gente no la cumple a cabalidad, digámoslo así, porque no sé si a ustedes les ha pasado de que ustedes, no sé, yo siempre coloco el ejemplo porque a mí me pasó con este tipo de empresas. Cuando uno tiene que hacer la revisión del gas, pues uno contrata pues una empresa para que venga y haga la revisión del gas, ¿cierto? Que está autorizada por Gas Natural. Ahorita ya la hacemos por medio de gas natural porque nos pasó y no queremos volver a repetir esa experiencia. Pero al principio, pues la hacíamos con empresas externas que están autorizadas por el gas natural. Y esa empresa vino, pues nosotros les dimos los datos personales a esa empresa y todo eso y bla, bla, bla.
y después de como de 3 meses empezaron. O como sin mentirle, como unas 10 empresas a llamar y a llamar, que ya nos tocaba una revisión, que yo no sé qué, que ya casi nos tocaba la otra nueva revisión, que como a los 3 meses, que nosotros no habíamos hecho la revisión y que le prestamos nuestros servicios y sabían todos los datos, teléfono, dirección, bloque, apartamento, mejor dicho, nombre, apellido, prácticamente les faltaba saber el tipo de sangre. O sea, toda la información que se les brindó a esa empresa que vino y nos prestó el servicio, toda esa información la sabían el resto de empresas. No sé cómo hicieron para filtrar la información, entonces, y pues supuestamente esta ley protege esos datos que uno le brinda a una empresa específica. Entonces, y eso pasa con las empresas de telefonía, con las empresas de internet y todas las empresas, porque ninguna se salva. Entonces, por eso digo que esta ley es un poco rara porque pues debería, los bancos, sí, uy, no, esa es otra, los bancos ofreciéndole a uno un poco de cosas. Entonces, no sé hasta qué punto esta ley se cumpla pues acá en nuestro país, ¿cierto? Porque pues es algo que es insólito. A veces uno dice, ¿en serio? Pasa eso, pero bueno. Entonces, eso con respecto a la protección de los datos personales. Ahora, la siguiente ley es con respecto a la ley 1273, que es otra ley muy importante que habla sobre los delitos informáticos y el abuso del sistema de información. ¿Listo? Esta ley nos habla o nos informa sobre la penalización que se le da a los delitos informáticos y nos impulsa o nos orienta a... O sea, se te está escuchando entrecortado, perdón. Todos los demás, ¿cómo me escuchan? Bien, profe. Perfectamente. Ahí Bien. se le está escuchando perfecto. La niña que habló se le escuchó entrecortado. De pronto, Mónica, ¿eres tú? De pronto el internet te está molestando. Entonces, toca que calmita así como me tocó a mí ayer. Entonces, ¿qué les decía? Bueno, y nos impulsa pues a tener cuidado con los datos que brindamos por la internet, toda la información. ¿Qué pasa? Hoy en día los chicos con las redes sociales son muy impulsivos al momento de estar publicando todo lo que hacen en el día a día, ¿sí? No tanto, digamos, los famosos, porque pues los famosos conocidos como youtuber y todo eso, ellos pues viven de eso, ¿sí? De estar publicando desde que se levantan hasta que se acuestan todo lo que hacen. Pero la gente del común, a veces los chicos, los adolescentes hoy en día hacen mucho eso. Y eso a veces acata problemas. ¿Por qué? Porque los delincuentes están ahí encima mirando qué hace, qué no hace, qué tomó, qué comió, para dónde cogió, cuántas veces entró y salió de la casa, cuántas, todo, o sea, están pendientes de todos los movimientos y ahí es donde entran a hacer de las suyas los delincuentes, ¿sí? Entonces, por eso hay que tener cuidado de toda esa información que se brinda, no solamente de los datos personales, sino de la información, ubicación, teléfonos, eso, mejor dicho, cuando se van de viaje, dónde están, en qué hotel se están quedando, en qué habitación, mejor dicho, todo, publican todo. Entonces, hay que tener en cuenta esa información. ¿Listo? Entonces, ahí, pues nos colaboran en eso. Y ya, eso es con respecto a la normatividad de la gestión documental. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, duda, inquietud, que no sea como muy tan parte legal, porque pues tampoco es que sea una dura en la parte legal, ¿no? Pero que de lo que hayamos hablado, que tienen alguna pregunta, duda, inquietud, o todo por el momento está claro. Todo claro. Listo, Angie. Los demás. Gracias, Luz Marina. Todo claro.
Todo claro. Listo. Entonces, vamos a pasar ahora a ver los cuidados que hay que tener en la gestión documental. ¿Listo? Entonces, en estos cuidados de la conservación, en los cuidados que hay que tener en la gestión documental, vamos a hablar sobre el paso de la conservación. ¿Listo? Que es el paso número 7. ¿Listo? Entonces habla sobre la conservación, que son todas las estrategias preventivas y correctivas que se le dan a un documento para darle una mayor vida útil. ¿Se acuerda cuando yo les hablaba y les decía que en el Archivo General de la Nación existe un departamento que se encarga específicamente de hacer todo este proceso de la conservación? Y ahorita les voy a hablar un poquito sobre eso. Y pues este departamento hace que los documentos duren mucho más tiempo. Por eso en el Archivo General de la Nación, ustedes cuando tengan la posibilidad de ir, van a encontrar documentos de 100 años, 200 años y hasta más. Y van a ser documentos, pues no están en perfecto estado, pero por lo menos están legibles, se pueden leer y todo eso. ¿Listo? Entonces, vamos a enfocarnos en los cuidados que hay que tener en todo el proceso de la acción de la gestión documental. Entonces, vamos a hablar de 3 ítems importantes, que son el papel, que es el documento en físico que se maneja, la infraestructura, el lugar, el archivo donde está ubicado, y el gestor documental como la persona que lleva a cabo la labor. ¿Listo? Entonces, con relación al gestor documental, esta persona debe tener una serie de cuidados, los cuales involucran unos elementos de protección. Como pueden ver, esa persona que está ahí está llevando el proceso de conservación de los documentos que se encuentran encima de la mesita. ¿Sí ven? En el momento de hacer todo ese proceso, ustedes saben que los documentos guardados, y más los antiguos, generan muchos ácaros, polvo, mugre, toda la parte de la contaminación, todo eso. Entonces, por ende, la persona debe cuidarse para evitar enfermedades en ella, y también debe cuidar los documentos que está manipulando, porque si les llega a hacer un daño al documento que está manipulando, pues ese daño puede ser irreversible y puede quedar marcado para siempre. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son esos elementos que tiene o que debe tener el gestor documental para evitar, digamos, esos contratiempos de salud para él y contratiempos con respecto al cuidado de los documentos? Entonces, primero, debe tener una cofia o un gorro para su cabello, unas gafas, un tapabocas para cuidar pues sus pulmones, un overol, o llegase el caso a veces utilizan solamente bata, e importante, guantes, porque con las manos es que se manipulan los documentos. Entonces, para evitar de pronto dejar las huellas marcadas en el documento, de pronto que le están sudando las manos, entonces ese sudor se transfiere al documento y pues va a generar un daño irreversible al documento. Entonces, todo eso hay que evitarlo. Entonces, guantes. Si de pronto trabaja en un archivo que es grande, y ese archivo tiene estantes altos, pues entonces a veces se utilizan botas de punta de acero, cascos, porque llega a ser el caso que se caiga alguna carpeta o una caja, pues no causarle daño a la persona. ¿Listo? Eso con respecto al gestor documental. Con respecto al papel, hay que tener cuidado al momento de abrir los agujeros con la perforadora. A veces lo hacen muy al borde
¿Y qué pasa? Que con el tiempo se rasga el documento y pues se daña. Porque ¿cómo van a arreglar eso? ¿Listo? Yo creo que la mayoría ya sabe la manera correcta de abrir los agujeros en un documento. A mano izquierda cogen la punta del documento de arriba, la punta de abajo, la unen muy sutilmente, marcan el centro de la hoja como si lo fueran a doblar por la mitad, pero solo por el lado izquierdo, ¿no? Marcan muy sutilmente como una pestañita y con la perforadora también trae una guía del centro de la perforadora. Esa guía que trae, que a veces es una pestañita roja o a veces es una marca que trae en la misma perforadora, debe coincidir con esa marca que ustedes hicieron en la hoja. ¿Sí? Introducen bien el documento sin arrugarlo hasta donde más dé y abren los agujeros para que no vayan a quedar muy al borde. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando un documento es tamaño oficio y hay que guardarlo en una carpeta tamaño carta? ¿Cuál es la manera adecuada? Entonces, la manera adecuada es primero, se coge el documento, se alinea con todo el resto de los documentos de la carpeta. En la parte superior, se alinea con el resto de documentos, se marca con un lápiz muy suavemente dónde van los agujeros y con la perforadora introducen bien el documento y abren los agujeros. Queda asomado el papel en la parte inferior, ¿cierto? Porque es un papel tamaño oficio. Entonces, ¿qué se hace? Se dobla hacia el frente, alineándolo con el resto de los papeles en la parte inferior. ¿Listo? Esa es la manera adecuada de guardar un documento oficio en una carpeta tamaño carta. ¿Listo? Ahora, estos 3 ganchitos. Si pueden evitar utilizarlos, no los utilicen. Por favor. Empecemos con este primero, que es el más utilizado de todos, que es el gancho de la grapadora. Ese gancho de la grapadora con el tiempo se oxida, porque no está hecho de acero inoxidable. Entonces, con el tiempo se oxida. Entonces, ¿qué pasa al momento de oxidarse? Marca las hojas y ya con eso se le está haciendo un daño irreversible al documento. Segundo, hay personas que no saben quitar adecuadamente esos ganchos. Piensan que como tienen el sacaganchos, entonces cojo el sacaganchos por al frente y halo el gancho y ya, con eso tiene que salir el gancho. No, lo que hacen es rasgar el papel. La manera adecuada, así tenga uno un sacaganchos, la manera adecuada de quitar un gancho de grapadora es la siguiente. Se van para la parte de atrás del documento. Ese gancho tiene unas paticas que se agarran como garrapatas a las hojas. Que si ustedes han visto, a veces hasta traspasan para el frente las hojas, ¿cierto? Porque se agarran así duro de la hoja. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, ir para la parte de atrás y abrir esas paticas, sacarlas, zafarlas del papel, ¿sí? Abrirlas, ya cuando estén abiertas, ahí sí van por la parte al frente con el sacaganchos y alan el gancho para sacarlo sin rasgar el papel. ¿Listo? Este gancho y este gancho también, porque si no, esos ganchos dejan marcadas las hojas, aunque no lo crean. Primero. Segundo, si no lo saben utilizar, rasgan el papel en la parte superior. Entonces, por eso sí, evítenlos utilizarlos. ¿Listo? Y con respecto a la tinta, pues la tinta se sugiere que se utilice siempre tinta de color negro en seco, porque a veces, y más que todos los jóvenes de hoy en día,
como han salido varios tipos de bolígrafos y que yo no sé qué, y los bolígrafos en yo no sé qué material, bueno, poco de cosas. Por estar a la vanguardia, utilizan ese tipo de bolígrafos, más que todo en las firmas. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, si utilizan un bolígrafo con base en aceite o en gel, pues sencillamente con el tiempo el papel absorbe todos esos componentes. Por ejemplo, en el caso de los bolígrafos que son a base de aceite, pues con el tiempo ustedes van a ir a mirar ese documento donde firmaron con ese bolígrafo o ese lapicero y parece una hoja calcante, porque el papel absorbe. Ustedes tienen las manos de pronto untadas de un poquito de aceite y ustedes cogen un papel y el papel inmediatamente absorbe eso que el aceite o la grasita que tenía en las manos y de una vez queda como papel calcante. Entonces el papel absorbe todos esos componentes de todo ese tipo de bolígrafos que se han inventado en el mercado. Entonces, evitar utilizar todo eso. Utilicen un bolígrafo común y corriente de tinta seca. ¿Listo? Tinta seca, ¿qué quiere decir? Que es un químico que al momento de utilizarlo se seca inmediatamente y el papel no tiene tiempo de absorberlo, todos los componentes. ¿Listo? Entonces, eso. También hay que tener claro, vamos a hablar de la infraestructura, pero antes de eso hay que tener claro que los papeles o los documentos cuando están archivados, así como se ve acá en la imagen, todos amontonaditos, todos juntos con todos, ellos generan una temperatura, aunque no lo crean, pero sí, generan una temperatura que oscila entre unos 15 y 20 grados centígrados. ¿Por qué se genera esa temperatura? No es que digamos el papel suda por sí solo, no. Por estar acumulado con otros, pues se genera esa temperatura, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Que ahí pasamos a hablar de la infraestructura. Entonces, el archivo, el lugar donde se van a guardar los documentos, primero, no puede estar en el lugar más alto de la empresa. ¿Por qué? Porque le va a pegar el sol directamente, más la temperatura que se genera internamente entre los documentos, pues estos documentos van a empezar a generar un tipo de humedad y pues se van a dañar, ¿sí? Tampoco puede estar en el sótano porque llegase el caso que haya una inundación, pues todos los documentos se van a perder, ¿cierto? Entonces debe estar en un lugar, digamos, como centrado de la empresa. Además de eso, debe tener una ventilación artificial, nada de ventiladores industriales, nada de ventanas, porque si hacen eso, van a dañar todo el proceso que hizo el gestor documental de limpiar, quitar el polvo, quitar la mugre, la contaminación de los documentos. Van y lo meten en el archivo y abren ventanas. ¿Qué creen que puede pasar con esos documentos? Entonces, por eso se dice que debe ser artificial la ventilación. ¿Esto qué quiere decir? Por medio de aire acondicionado. ¿Listo? Ustedes cuando vayan al Archivo General de la Nación se van a dar cuenta que allá internamente en el archivo es frío. O sea, no pues el polo norte ni el polo sur, pero es frío. Ustedes, digamos, si el día está, digamos, con solecito y todo eso, igualmente lleven una chaqueta, pues no la super chaqueta, pero sí una chaqueta que lo abrigue, porque cuando ustedes ingresan allá, a ustedes les va a dar frío, porque la temperatura allá internamente debe estar oscilando, yo creo que entre unos 10 grados centígrados, más o menos, entre unos 10 a 15 grados centígrados más o menos.
¿sí? Porque deben permanecer en esa temperatura los documentos para evitar que empiece a producir esa humedad. ¿Listo? Y pues lo que es la limpieza, el mantenimiento, pues todo eso debe ser constante. ¿Listo? Los extintores deben ser los adecuados para el lugar, las señalizaciones y todo eso. ¿Listo? Entonces, ¿tienen alguna pregunta con respecto a estos tres ítems importantes en la gestión documental? ¿O todo claro? Yo, profe, es que se me fue Esta el noche le internet. baratamos. ¿En dónde está lo de, en dónde está lo de la tinta? Cuando dices tinta negra, ¿es tinta seca? Sí, o sea, Y los clips, es que se me fue ahí todo. Exactamente. los clips, lo que es el clip y el otro tipo de gancho que ahorita no recuerdo cómo es que se llama, evitar utilizarlos porque dejan marcadas las hojas. Primero y segundo, hay personas que no lo saben utilizar y rasgan el papel en la parte superior. ¿Listo? Entonces, evitar utilizar cualquier tipo de gancho. Por eso hoy existen los sobres de manila, por eso existen hoy las carpetas, creo que en la mayoría las hacen con un bolsillito. Necesitan trasladar los documentos y todo eso, pues utilicen ese tipo de cosas. ¿Listo? Y no utilicen esos ganchitos. Entonces, ¿tienen preguntas, dudas, inquietudes? No, profe, ya, claro. ¿Todo claro? ¿Pasamos a la guía 2 entonces? ¿Sí? No, es que usted me comentó. Entonces, vamos a la guía 2. Claro, usted me comentó alguien que iba a venir Entonces, guía número 2. los de cultura son los que van a, son los que piensan venir. Es que usted me dijo que iba a venir alguien. Los de cultura. Listo. Entonces, guía número 2. Entonces, en esta guía número 2 habla sobre los elementos que se manejan internamente dentro de un archivo. Listo, en todo el proceso de la gestión documental. Entonces, habla de los tipos de archivadores. Entonces, hay, son como 3 tipos de archivadores que hay, 3, 4. El primero es este, que es el archivador horizontal. ¿Por qué es horizontal? Porque ustedes dirán, pues eso parece vertical. Es horizontal porque tiene cajones que pues salen horizontalmente. ¿Listo? Se despliegan horizontal. Entonces, tiene pues unas gavetas o cajones, como lo quieran llamar. Es una torre que tiene esos cajones, esas gavetas, las cuales es donde se guardan los documentos. Esas gavetas internamente tienen unas varillitas a los extremos para colgar las carpetas y evitar que esas carpetas se deslicen dentro del cajón. ¿Listo? Y pues tener, digamos, mejor manipulación de las carpetas. Además, cada gaveta o cada cajón tiene un cuadrito al frente, no sé si ahí lo alcanzan a ver, que es el índice de cada cajón. Ahí se puede marcar qué documentos son los que se encuentran guardados dentro de ese cajón. Además, el primer cajón, el de la parte superior, tiene un sistema de seguridad que es para echar llave, y al momento de que ustedes les echan llave a ese primer cajón, no se pueden abrir los cajones de ahí para abajo. ¿Listo? Ese es un archivador pequeño, es el que tenemos o el que se tiene en la oficina al lado del escritorio. Es más utilizado para los archivos de gestión. ¿Listo? Tenemos este otro archivador, que es el archivador vertical, que es conocido como el folderama. Es un archivo también pequeño, pero pues a diferencia del otro no tiene cajones, sino estantes. Es como tipo un closet. Las puertas pueden ser de pestañas o pueden ser corredizas, depende cómo lo manden a hacer, pero son estantes las cuales se pueden arreglar el tamaño o el espacio de acuerdo a lo que se necesite. ¿Sí? Los documentos en su mayoría se ordenan verticalmente, también pueden horizontal, pero la forma más adecuada es vertical, así como ordenan los libros en una biblioteca, para de esa manera pues facilitar la consulta. ¿Listo?
encontramos este otro tipo de archivador, que es el archivador. Este archivador, en vez de ser una sola columna o un solo bloque, tiene varias columnas o varios bloques, los cuales se pueden mover de un lado hacia el otro, ¿sí? Y así reducen, digamos, el espacio que se está utilizando. Perdón. Tiene también estantes, los cuales el espacio se puede modificar de acuerdo pues a lo que se necesite. Y como ya lo dije, pues es corredizo para de esa manera facilitar la consulta. ¿Listo? Y tenemos este otro, que es el que yo creo que la mayoría conocemos, que es el archivo grande de la empresa. Es utilizado para el archivo central. Es muy similar al que acabamos de ver, pero este es mucho más grande. También tiene sus columnas, sus bloques, que son corredizos, se pueden mover de un lado hacia el otro. También tiene estantes, los estantes también se pueden mover de acuerdo al espacio que se necesite y pues de esa manera optimizan el espacio. ¿Listo? Eso con respecto a los tipos de archivo. Tenemos los tarjeteros. Los tarjeteros son unas fichas para identificar el tipo de documento que se encuentra dentro, digamos, de un cajón o de un estante o en el caso de una caja. ¿Listo? Los ganchos legajadores, conocemos legajos plásticos como legajos metálicos. El Archivo General de la Nación sugiere que se utilicen los plásticos porque los metálicos con el tiempo se oxidan. ¿Listo? Entonces es eso. La perforadora, que es para abrir los agujeritos o los huecos de las hojitas para meterlas dentro de una carpeta. Las carpetas pues vienen de diferentes materiales, cartón, plástico, sí, pero pues en los archivos se utilizan mucho son las carpetas de cartón, porque recuerden que los documentos pues tienen una temperatura más una carpeta de plástico, pues súmele todo eso. Entonces, de cartón, que es más sencillo, más práctico y todo eso, ¿listo? Entonces, esas carpetas hay tamaño carta, tamaño oficio, se pueden utilizar o se pueden, dentro de un archivo se puede colocar verticalmente u horizontalmente la carpeta. Las carpetas traen una pestañita en una de sus caras para marcar ahí qué documentos son los que se encuentran allí guardados. ¿Listo? Las carpetas colgantes pues son similares a las carpetas anteriores, sino que a diferencia de las anteriores es que tienen una varillita que va de extremo a extremo. Para colgar, estas carpetas se utilizan en los archivadores. El primer archivador que vimos, el vertical, de los cajones, para colgar dentro de esos cajones estas carpetas, por eso traen esa varillita que va de extremo a extremo. ¿Listo? Igual tiene las mismas características que las que nombramos anteriormente. Tienen una pestaña para marcar qué documentos son los que se encuentran allí guardados. Los marbetes son como un tipo de sticker que se coloca a las carpetas y más que todo a estas carpetas o folder que se llaman AZ. Entonces se coloca en la parte de al frente para identificar pues qué tipo de documentos son los que se encuentran allí guardados. Los legajos. Los legajos son, ¿cómo les explico? Imagínense en la carpeta de cartulina la cafecita normal. Tiene dos tapas, ¿cierto? Esa carpeta. Los legajos, ¿qué son? Es esa carpeta, pero las dos caras están por separado, o sea, no están pegadas las dos tapitas. Entonces, esto se utiliza para cuando el volumen de papel de documentos es alto y pues en una carpeta normal no pueden guardarse porque se deforma la carpeta, ¿cierto? Entonces se utilizan estos legajos que son unas tapas de cartulina o de cartón que se coloca una encima y otra debajo en el montoncito de papeles. ¿Qué pasa con el ganchito legajador?
Los ganchos legajadores normalmente no sirven para una cantidad, digamos así, de papeles, ¿sí? Entonces existen otro tipo de legajos que son como tipo de unos tubitos con unas tuerquitas abajo. Esos tubitos traspasan todos esos documentos por los agujeros que tienen de la perforadora y se atornillan en la parte de abajo del paquete de papeles. Cuando se necesita guardar más documentos en ese paquete, sencillamente en la parte de atrás se quitan los tornillitos, se quita la tapa de cartón que está atrás, se guardan los papeles, vuelve y se pone la tapa de cartón y vuelve y se atornilla. ¿Listo? Entonces, más para un volumen grande de documentos. ¿Listo? Y los legajadores AZ, que yo creo que la mayoría hemos visto alguna vez uno, que son pues esos tipos de folder que vienen en diferente tamaño, anchor, no sé cómo se diría, vienen también en tamaño oficio, tamaño carta, vienen en un material mucho más grueso, un cartón mucho más grueso, más resistente, y pues en su mayoría pues se utiliza o se acomoda en forma vertical, así como está en la imagen, y se marca en su cara del frente lo que se encuentra o los documentos que se encuentran allí guardados. Listo, esos son los documentos que se manejan dentro de un archivo. Ahora, vamos a ver también otra cosita que falta aquí, que son las cajas de archivo. Estas cajas de archivo hay de diferentes diseños, estilos, colores, pero pues yo les voy a explicar mucho más fácil con una de las comunes. Este tipo de cajas son para guardar una cierta cantidad de documentos o carpetas de un mismo tipo de documento. Ejemplo, una empresa tiene en su archivo una carpeta con las facturas del mes de enero, una carpeta con las facturas del mes de febrero, otra con las de marzo, abril, mayo, y por cada mes tiene una carpeta en el archivo, ¿cierto? Pero normalmente las empresas a final de año pues hacen un cierre, ¿cierto? Entonces, ya llegaron carpeta de diciembre, cerraron diciembre, entonces, ¿qué hacen? Cogen todas esas carpetas de todos los meses del año y las meten dentro de esa caja. ¿Por qué? Porque necesitan abrir espacio en el archivo, ¿cierto? Entonces, cogen las carpetas y las meten ahí dentro de la caja. Entonces, ¿cómo marcan esa caja? Entonces, por fuera colocan facturas de venta del año 2022. Entonces, ya saben que dentro de esa carpeta están todas las facturas desde enero hasta diciembre del año 2022. ¿Listo? ¿Por qué? ¿Para qué utilizan este tipo de cajas? Para abrir espacio dentro de los archivos. ¿Listo? Y más o menos quedarían como este aquí que ven aquí. Espérenme, busco otra que se vea más clarito. Algo así, porque también se puede utilizar con las AZ o algo así. ¿Listo? Entonces, es para eso. Para eso sirven esas cajas, para agrupar los documentos, digamos, de un tipo de documento específico, agruparlas y de esa manera abrir espacio en el archivo. Igualmente las carpetas, esas cajas se guardan dentro del archivo, pero digamos puede ser en la parte superior, allá arribita, para que esas facturas pues sigan cumpliendo con su ciclo de vida, pero pues ya no están ocupando un espacio en el cual se puede utilizar de otra forma. ¿Listo? Entonces, ¿es claro? Sí, señora. Listo. Entonces, Sí, señora. hasta aquí va la guía, no va más.
Entonces, ¿tienen alguna pregunta, duda, inquietud con respecto al tema? ¿Quieren dar alguna opinión? Ok, entonces vamos a pasar a ver las actividades del día de hoy. ¿Listo? Entonces vamos a ver las actividades del día de hoy. Les voy a activar acá la pregunta número 4, que es la del día de hoy. Profe, la clase que vimos primero era la guía 5, ¿cierto? La de Guía las 5. leyes. Ok. Sí, señora. Todo lo de hoy es guía 5. ¿Listo? Entonces van a su Classroom. Si no les sale la pregunta, recuerden actualizar. Se hacen acá en el buscador y le dan Enter para que actualice la página, para que les salga la pregunta. Entonces, para hoy deben hacer pregunta número 4, que ya se las acabé de publicar, y actividad número 4. ¿Listo? Entonces, vamos a ir aquí, pregunta número 4, damos clic sobre la pregunta. Vamos acá donde dice ver pregunta y dice lo siguiente. Y empezó a molestar, pero para buscar a ver si anda más rápido. Ya. ¿Cuál es el objetivo de la ley 1273 del 2009 que hace referencia a los delitos informáticos? Ojo, ¿cuál es el objetivo? No de qué trata, porque acá ya me están diciendo de qué trata, que es sobre los delitos informáticos. ¿Cuál es el objetivo de esa ley? ¿Listo? Esa es la pregunta. Aquí está el cajón de la respuesta. Redactan su respuesta y le dan clic en el botón de entregar cuando terminen de redactar. ¿Listo? Ahora vamos con la actividad número 4. ¿Qué deben hacer en la actividad número 4? Damos clic sobre actividad número 4. Vamos acá donde dice ver tarea y damos clic al documento adjunto que nos indica qué debemos hacer. Entonces, actividad número 4, de acuerdo a la guía número 5, entonces deben consultar, ojo, el objetivo, no de qué trata, sino el objetivo de la ley 594 del 2000. ¿Cuál es esa ley? Ley General de Archivos. La Ley General de Archivo. Listo, entonces, ojo, el objetivo, ¿listo? También deben consultar cuál es el objetivo de la Ley 527 de 1999. ¿Cuál es esa ley? Ley de comercio electrónico. Ley del comercio electrónico. Entonces, ojo, el objetivo de esa ley. ¿Listo? Aparte de eso, deben hacer un resumen de los cuidados que se debe tener en la gestión documental, o sea, lo último que hablamos. ¿Listo? Todo en un Word o a mano, lo escriben tan, bien bonito y listo. 3 puntos son. ¿Listo? Como ya lo dije, a computador, en un Word o a mano y cargan la actividad como lo han hecho todos estos días. Acá a mano derecha está el cajón. Ay, Dios mío, ¿qué pasó? Lo limpié. Acá a mano izquierda, derecha, está el cajón. Ay, pero sí le dio por molestar esto. Está el cajón de tu trabajo. Agregar o crear. Y suben su actividad. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta, duda, inquietud?
o todo quedó claro. ¿Listo, Francis? ¿Y los demás? ¿Todo claro? Sí, señora. Ok. Entonces, nos quedamos aquí conectaditos, juiciosos, trabajando como lo hemos hecho todos estos días. Y nos vemos el día de mañana. María Eugenia. Profesora, pues yo creo que me salgo un poquito del tema, o si alguno de los compañeros saben, o cómo hago, es que en las anteriores pruebas de la universidad una de las profesoras, pues no sé, no me ha llegado la certificación de transversales, de las consultas transversales. Quería saber si alguno ya le llegó, o profe, si usted sabe cómo me puedo comunicar con ella. ¿Y hace cuánto terminaron? Una semana, Ay, hace una semana. no, es que deben tener paciencia porque a veces puede que dure una semana, 2 o hasta 3 semanas para que le generen el certificado. ¿Listo? Okay. ¿Dónde les llega el certificado? Al correo institucional. ¿Listo? Deben sacarlo de ahí. Okay. Del correo institucional. Enviárselo al correo personal. Sáquenlo de ese correo. Apenas les llegue. Pero ojo, pues deben esperar, digamos, un tiempo, unas 2 semanas, 3 semanas. A veces se demoran un poco más porque pues ese es un proceso largo para hacer todo eso de la certificación. ¿Listo? Ok, pero o sea que realmente llegan esos certificados al correo constitucional. Sí, señor. Okay. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Yasmín. Profe, pues era para decirle a la señora que acabo de preguntar, pues la verdad a mí ya me llegó los certificados. Entonces no sé, tendría que averiguar porque ellos habían dicho que no se demoraba mucho. Y pues a mí ya me los enviaron. Ok. Ay, qué pena. Tendrías que llamar, María Eugenia, entonces a ver qué. ¿A llamar a dónde, disculpa? A Tecnisistemas directamente. A ver, pero Tecnisistemas, porque sí, el de apoyo ya me llegó, que es de la Universidad de Compensar, pero la de transversales es de Tecnisistemas también, o de la universidad. Pues ¿quién te lo dictó? Es la profesora Catherine. No, pero ¿fue Compensar o Tecnisistemas? No, Compensar. Bueno, entonces tienes que llamar a Compensar y preguntar. Y qué pena, le quería. ¿Yasmín fue también hace una semana que terminaste? Sí, señora, sí, hace una semana. Llamar a ver de pronto, o si quieres espera hasta mañana y llamas la otra semana, a ver si de pronto es que pues no todos se los envían al mismo tiempo, ¿sí? Claro. Entonces, y qué pena, Yasmín, una pregunta. ¿A usted le llegó al correo? Porque en su momento la profesora decía que nos los iba a mandar al correo. Entonces, ¿a usted le llegó al correo? Sí, a mí me lo enviaron al correo. ¿O su merced no tiene el WhatsApp de ella, de la profesora, para que le escriba? Yo le escribí casualmente anoche, pero no lo ha visto y no ha contestado. Entonces, bueno, voy a volver a escribirle. Si llegara el caso de pronto que no conteste, yo acá metiendo la cuchara. Tranquila. De pronto que no conteste por el WhatsApp, pues entonces márcale y le comentas. Mira, yo ya me hablé con una chica que también tomó el curso y pues a ella ya le llegó los certificados y a mí no me ha llegado. Entonces quisiera saber si eso va llegando de a poquito o qué pasó. Sí, es que yo anoche casualmente le llamé 3 veces, le escribí y pues no he obtenido respuesta. Entonces, pero bueno, voy a hacer lo que dice la profesora, voy a intentar y si no me tocaría llamar a la universidad, porque pues ella sí dijo que en la semana, o sea, en esta semana nos llegaba, pero pues si ya le llegó a otros compañeros, pues no, de pronto era un grupo grande, puede ser que sí, que de pronto están mandando por poquitos, diría yo, ¿no? Puede que sea así. Entonces,
lo importante es que trate de comunicarse primero con la profe. Si no le contesta por WhatsApp, pues llámala. Si no te contesta tampoco por llamada, pues entonces ahí sí te comunicas con la universidad y pues le dices que pues tú trataste de hablar con la profe, pero pues que ella no contesta, entonces que optaste por llamar allá y que pues a ver qué te dice. ¿Listo? Ok, muchas gracias. Pero pues igualmente hay que seguir como un proceso, ¿cierto? Sí, claro, sin saltarme los, Ajá, por eso exacto. yo ayer hice eso, sin saltarme los conductos, porque pues bueno, ya uno, si ya no los dos primeros que yo ya los hice y hoy voy a dar otra vez la oportunidad, si no, pues lastimosamente sí, pues me tocará llamar a la universidad. Listo, vale, genial. Gracias. Bueno, entonces, todo claro, ¿no? Entonces nos ponemos a trabajar juiciositos y nos vemos el día de mañana, el último día, el último esfuerzo. Y recuerden revisar que tengan entregado todas las actividades, que no les vaya a quedar nada pendiente por ahí, para que pues puedan terminar satisfactoriamente el curso y puedan certificarse. ¿Listo? Entonces, nos vemos el día de mañana, chicos. Se quedan aquí conectaditos por si les surge alguna pregunta, duda, inquietud. Me la hacen y yo con gusto se las contesto. Wendy's. Profe, qué pena, es que estoy buscando ¿qué número es que es la guía donde aparecen las leyes? Guía número 5. 5, pero yo le doy a la guía 5 y me sale también es sobre archivos y eso. Sobre el cuidado de la gestión documental. Más abajo, casi terminando la guía, es que está la parte normativa, o sea, ahí está el contrario. Ok. O si no, pues regálame unos 5 o 10 minutos, bueno, lo que se demore el video y les comparto el link por acá por el chat y por la plataforma de Classroom les comparto el link y los documentos que vimos acá en la clase. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Sandra Milena. Profe, qué pena, profe, es que la verdad yo ayer no pude entrar a la clase y pues yo anoche pues estaba viendo el video de la clase de ayer y sí me sentí un poquito confundida en lo de las direcciones, pero pues ya estoy entendiendo un poco más, o sea, es que no es lo mismo ver el video a que la profesora lo explique, porque uno tiene dudas y puede pedir pues la explicación como más asertiva. Entonces, profe, yo voy a entregar el de hoy y el de ayer en el transcurso del día. Sí, pues yo sé que tengo que entregarlo. Y pues la verdad me toca revisar bien este video porque es que me estuvo molestando mucho el internet hoy y no pude entrar muy frecuente a la clase de hoy. Entonces, voy a entregar los trabajos hoy, profe. Listo, no hay problema. ¿Listo, Sandra? Listo, profe. Muchas gracias. Esté muy bien. Bueno. Entonces, listo. Entonces damos por terminada la grabación y nos vemos el día de mañana a 7 de la mañana. Que tengan un feliz día. Nos quedamos aquí conectaditos hasta que terminen sus actividades. ¿Listo, chicos?